Ahora, ¿qué pasa con esto del comportamiento ácido-base de los polielectrolitos? Justamente pensando en algo similar a lo que habíamos visto para el ácido acético. Supongamos que tenemos la macromolécula en esa situación en la que habíamos dicho que la carga total valía 0, aunque teníamos grupos cargados, es decir, que está isoeléctrica, perdón. Y entonces, miramos en particular este grupo carboxilato, ¿sí? De todos los que hay, justo sabemos que este grupo carboxilato, cuando agreguemos un protón, va a ser el que se va a protonar, ¿está? Porque conocemos los pK y demás. Entonces ahí se protona ese grupo. Y fíjense que entonces, ahora esto va a perder su carga negativa, con lo cual la macromolécula ahora va a dejar de tener carga 0, sino que va a tener la carga que tenía originalmente más la carga del ligando, o sea que va a ser 0 más la carga del protón, nos va a quedar una carga total de 1. Entonces, la pregunta es, si ahora a esta le agregamos un protón, ¿qué va a pasar con la constante de afinidad? Porque fíjense que este equilibrio se da con esta constante. Pero si ahora quiero a esta macromolécula sumarle un protón más, ¿qué va a ocurrir con esa constante de equilibrio del proceso que siga? Se va disminuyendo, puede ser. Bien, fíjense que a medida que vamos protonando, la carga de la macromolécula es cada vez más grande, es cada vez más positiva. Con lo cual sería de esperar que cada vez la atracción que siente esa macromolécula por un protón sea cada vez más baja, porque en realidad es cada vez meterle más carga positiva a algo que ya está positivo. Entonces nos va a costar cada vez más. Como cada vez nos cuesta más, sería que esa constante de afinidad es cada vez más baja. Y justamente cuando esto, algo han visto con Viviana, que cuando la constante va disminuyendo a medida que transcurre la fijación, es que vamos a tener entonces interacciones y en particular en este caso, cooperatividad negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo vamos a llegar hasta la expresión de la constante de afinidad. Para esto vamos a plantear qué es lo que ocurre con la variación de la energía libre asociada al proceso de protonación del polielectrolito. Entonces vamos a ver que este delta G cerito va a tener dos componentes. Una componente que va a ser intrínseca y una componente que va a ser electrostática. ¿Y qué significa? Lo intrínseco se va a relacionar con la variación en la energía libre en ausencia de cargo de potencial. Es decir, era justo para el caso en el que yo les di de ejemplo recién, cuando teníamos que unir un protón o un ligando cargado en general a una macromolécula que no tiene carga. Quiere decir, cuál es, o sea, mide cómo varía la energía libre durante el proceso, pero donde la cuestión electrostática no tiene importancia. Pero justamente, si hacemos esta aclaración de que es cuando no tiene importancia la cuestión electrostática, quiere decir que nos damos cuenta de que lo electrostático va a tener su relevancia y eso es lo que lo vamos a trabajar a través de este delta G0 electrostático. Y que justamente con qué se va a relacionar. Y yo creo que hasta se pueden acordar algo de lo que hemos visto el año pasado. Se tiene que relacionar con el trabajo que vamos a tener que hacer para mover la carga del ligando, en este caso el protón, en el campo que genera la micromolécula. Quiere decir, en particular en el caso de la macromolécula que no tenía carga, ahí no tenemos campo eléctrico, ¿sí? Justamente el campo va a valer 0. Pero si tenemos un protón que lo queremos unir a una macromolécula con carga positiva, tenemos que considerar que en el momento que estamos moviendo a ese protón desde el infinito hasta la macromolécula, tenemos que hacer un trabajo para llevarlo a ese protón. Porque si no, si lo dejáramos solo, el protón no se acercaría, justamente porque se repelen. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta esto del delta G0 electrostático.
Y la relación del delta G0 con el trabajo, ¿se acuerdan que era del principio de Físico-Química 1, de la relación del delta G con el trabajo neto? ¿Se acuerdan? Nosotros sabíamos que el delta G0 tenía esta fórmula que se relacionaba con la constante de equilibrio. Y si ahora pensamos esto en particular para el proceso de fijación, donde teníamos delta G0, lo vamos a reemplazar por menos RT logaritmo de la constante de afinidad. Fíjense que hablamos de afinidad porque estamos pensando de que teníamos como reactivo la macromolécula y el producto era el protón fijado a la macromolécula. Quiere decir que ahí se da el proceso de fijación. Donde teníamos el delta G0 intrínseco, vamos a reemplazar por menos RT logaritmo de la constante de afinidad intrínseca. ¿Qué era? Era justo la constante de afinidad del proceso que les mostré yo hace un ratito. ¿Por qué? Porque era el proceso en el cual la macromolécula no tenía carga. Entonces, esa constante era muy particular, que era para ese caso en la cual la macromolécula no tenía carga. Y acá nos aparece el delta G0 electrostático, que la verdad que no sabemos cómo calcularlo ni qué expresión tiene. Entonces, para eso hay un modelo que no vamos a entrar en los detalles del desarrollo, solamente les voy a contar de qué es lo que se propone, en el cual se interpreta la macromolécula como una esfera rígida con una carga distribuida uniformemente en todo su volumen, ¿sí? Y por el otro lado también vamos a interpretar al ligando como una esferita. Todo esto va a estar sumergido en un medio continuo, es decir, con una constante dieléctrica determinada, pero es como que no nos imaginamos las moléculas de agua acá, sino como que directamente fuera continuo. Y hay una demostración que no nos vamos a meter en ella, pero que termina con esta expresión, en la cual relaciona la razón de la variación de la energía libre del polielectrolito con la modificación de su carga. Con justamente todo esto que tenemos acá. Fíjense que acá que nos aparece la carga elemental, la carga de la macromolécula, la constante dieléctrica, el B, que es el radio de esta esfera impenetrable que representaría el polielectrolito o el macroión. Fíjense que ahora vamos a empezar a decir polielectrolito, macromolécula cargada, macroión, todo eso es lo mismo. Y nos aparece acá B de vuelta y A, que es la suma de los dos radios, ¿sí? Que de alguna manera es lo que nos dice cuán cerca van a poder estar estos cuando se unan. Esta es la misma presión que teníamos en la página anterior, y vamos a tratar entonces de juntar un montón de estos parámetros en un único parámetro que se denomina factor electrostático. Y justamente fíjense que tiene metido un montón de estas constantes, algunas de las cuales vamos a ver que no son tan constantes, como esta capa. Esta capa, vamos a ver que es un parámetro que depende, fíjense, del número de Avogadro, temperatura, constante de Boltzmann, bueno, un montón de cosas, pero ¿qué aparece acá? La fuerza iónica, o mejor dicho, la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Fíjense entonces que hay una relación entre el kappa y la fuerza iónica, y por lo tanto hay una relación entre el factor electrostático y la fuerza iónica. La cuestión es que si aumenta la fuerza iónica, por la fórmula que tiene esto, que son todos valores positivos, va a aumentar el valor de kappa. Quiere decir que si aumenta la fuerza iónica y acá entonces aumenta el valor de kappa y acá, todo esto aumenta, pero como está restando, hace que el factor electrostático disminuya. ¿Qué quiere decir entonces? Que está bueno conocer qué es lo que incide sobre el factor electrostático, porque cuando ahora queramos hacer esta ecuación un poquito más sencillita, no nos tenemos que olvidar de dónde venía todo esto. ¿Cómo vamos a hacer la ecuación de arriba más sencillita? ¿Se acuerdan que muchas veces yo les digo multiplico y divido por lo mismo, que no pasa nada? Fíjense, tengo esa expresión y agrego 2RT y 2RT.
Que en definitiva esto lo podría simplificar y sigue siendo lo mismo. Pero me sirve, ¿por qué? Porque ahora fíjense que voy a juntar esto que está acá, el paréntesis, D, B y el 2RT, todo esto que está acá, ¿se nota? Es el factor electrostático. Quiere decir que realmente tenemos una expresión mucho más sencilla, en la cual entonces aparece acá un factor electrostático, R y T, que ya sabemos lo que es, la carga del macroion o del polielectrolito de la macromolécula, pero no nos olvidamos entonces, sobre todo, cuál era la relación del factor electrostático con la fuerza iónica, que ya vamos a ver ahí que tiene una incidencia. La cosa es que, ahora que llegamos acá, ¿se acuerdan? Esto lo vieron sobre todo cuando vieron equilibrio químico en la parte de Le Chatelier, en la cual la derivada parcial del G respecto del grado de avance, y en este caso el grado de avance lo medimos a través de la carga que adquiere la macromolécula, eso lo definíamos como el delta G cerito. Y fíjense que entonces acá tenemos una expresión para el delta G electrostático, en el cual aparece la carga del ligando, porque justamente es la que tenía la culpa de cómo iba variando la carga de la macromolécula. En el caso de que el ligando sea un protón, acá nos queda 1, entonces varía agregando cada vez una carga de 1. Pero si uno piensa que a lo mejor hay alguna macromolécula que es capaz, por ejemplo, de quelar cobre, entonces, no sé, la carga va a ser el cobre más 2, ¿no? El aumento de la carga va a ser de a 2 unidades. Quiere decir que acá entonces tiene que aparecer esta carga del ligando. Si volvemos a la expresión esta que teníamos al principio, o hace un rato, podemos reemplazar donde teníamos el delta G0 electrostático por la expresión que obtuvimos hace un ratito. Fíjense que nosotros al principio, lo que queríamos hacer era llegar a una expresión de la constante de afinidad. Entonces, no nos olvidemos de que para qué estamos haciendo todo esto. La cosa es que acá yo me doy cuenta que tengo RT, RT y RT. Los podríamos simplificar. Pero además tengo un menos y un menos. Y acá no tengo menos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes. Multiplico 2 veces por menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Es como que no hiciéramos nada. Pero nos permite simplificar menos RT con menos RT con menos RT. Y nos queda un menos acá. Entonces, llegamos a esta expresión en la cual tenemos la relación del logaritmo de la constante de afinidad con el logaritmo de la constante de afinidad intrínseca, que era la constante de afinidad de ese proceso en el cual la macromolécula no tenía carga, y el factor electrostático, la carga de la macromolécula y la carga del ligando. Fíjense que si ahora nosotros nos deshacemos del logaritmo, es decir, pensamos en potencia o en exponencial, fíjense que llegamos a esta expresión en la cual, en vez de constante, ahora como hicimos la exponencial, nos queda, en vez del logaritmo de la constante, nos queda la constante de afinidad, acá nos queda la constante de afinidad intrínseca, y todo esto sí nos queda entonces E elevado a este sumando que teníamos acá, que era menos 2 por el factor electrostático, por la carga de la macromolécula, por la carga del ligando. ¿Qué quiere decir entonces? Que obtuvimos una expresión que relaciona la constante de afinidad con la constante de afinidad intrínseca, que era esa en ausencia de carga de la macromolécula, y fíjense que aparece entonces involucrado el factor electrostático que va a medir la fuerza iónica, o va a incidir, o digamos, sí, va a ser ahí donde veamos la incidencia de la fuerza iónica, la carga de la macromolécula y la carga del ligando.